Universo paralelo sería otro universo como el nuestro o diferente y separado de nuestro universo. Sería otro mundo. En el multiverso, los universos se inflan y se expanden, creando un mar infinito de inflación eterna. El concepto del multiverso surge en algunas áreas de la física y la filosofía, pero el ejemplo más destacado proviene de algo llamado teoría de la inflación. El multiverso no es algo que existe antes o después de algo, el multiverso es el todo. Es decir, si existe está dentro del multiverso, y en él existe todos los eventos que podrían existir, no importa que tan poco probables, si son posibles pasan. Los universos paralelos o mundos paralelos es como se denomina a una hipótesis física en la que entran en juego la existencia de varios universos o realidades relativamente independientes. El desarrollo de la física cuántica y la búsqueda de una teoría unificada, teoría cuántica de la gravedad, conjuntamente con el desarrollo de la teoría de cuerdas, han hecho entrever la posibilidad de la existencia de múltiples universos paralelos conformando un multiverso. Ejemplo, una dimensión donde los dinosaurios no murieron. Con el tiempo, la interpretación de los muchos mundos ha ido ganando adeptos, y hoy en día se considera una perspectiva perfectamente seria de la física cuántica, aunque no está comprobada, y es difícil diseñar experimentos que puedan decidir entre ella y la ortodoxa. Nos enseña que un electrón, o cualquier objeto, puede estar en una superposición de estados. Esto significa, por ejemplo, que puede estar en dos posiciones a la vez, y que es al ser observado cuando se materializa en una de ellas. Por muy poco sentido común que parezca tener esta idea, es un hecho verificado experimentalmente. Pues bien, existe una perspectiva alternativa y científicamente sensata de la física cuántica, la llamada hipótesis de los muchos mundos o universos paralelos, que ofrece una interpretación distinta de lo que realmente sucede en el proceso de observación, una interpretación aún más extraña y sugerente. Para entenderla, volvamos a considerar dos posiciones separadas por una distancia, A y B. Recordemos que un objeto cualquiera, por ejemplo un electrón, puede encontrarse en la posición A o en la posición B. Al primer estado lo llamamos EA y al segundo EB, pero la física cuántica nos dice que el objeto puede estar también en una superposición de estados, EA más EB. Esto significa que, en cierto modo, el electrón está en las dos posiciones a la vez. Según la interpretación ortodoxa de la física cuántica, cuando una persona contempla al electrón anterior, este último aparecerá en una de las dos posiciones, A o B, con una probabilidad del 50% para cada una. A este fenómeno, producido por el mero hecho de observar, se le llama colapso. Sin embargo, según la teoría de los muchos mundos, el estado del sistema no cambia al ser observado, no hay ningún colapso, nuestro electrón anterior continúa en el estado de superposición, EA más EB, aún después de ser observado. Entonces, parece que la persona que observa debería ver el electrón en las dos posiciones a la vez. ¿Por qué no sucede así? En realidad no hay nada contradictorio en ello. Pensemos que nuestra observadora también tiene un estado, llamémoslo EOPS. Si consideramos el sistema conjunto formado por la observadora y el electrón, su estado global es el producto de los estados de ambos. Usando una igualdad matemática simple, este estado lo podemos expresar así con su traducción gráfica. Es decir, que, por el hecho de observar, la propia observadora está ahora en una superposición de estados, su yo se ha desdoblado en dos ramas cuánticas. Cada yo observa cosas distintas. En una rama cuántica, la observadora ve la partícula en la posición A. En otra, la ve en la posición B. Naturalmente, las historias posteriores en cada una de las ramas serán también diferentes. Las dos realidades coexisten de forma simultánea. Esta hipótesis de los muchos mundos de la física puede parecer delirante, lo cual la hace también apasionante. Con el tiempo, la interpretación de los muchos mundos ha ido ganando adeptos, y hoy en día se considera una perspectiva perfectamente seria de la física cuántica, aunque no está comprobada, y es difícil diseñar experimentos que puedan decidir entre ella y la ortodoxa.
Pensemos un momento sobre sus fascinantes implicaciones. Si se acepta la hipótesis de los muchos mundos, el yo que sentimos sería solo una de nuestras versiones, el yo de una cierta rama cuántica. Y de forma permanente se siguen creando desdoblamientos de nuestro yo, puesto que continuamente estamos realizando observaciones de uno u otro tipo. Los nuevos yos que se crean a cada momento comparten un pasado común, pero tienen ante sí un futuro diferente. Esencialmente, todas las posibilidades potenciales se realizan en una rama u otra de nuestro complicado estado cuántico. Por ejemplo, si apostamos a un número en la ruleta de un casino, la mayor parte de los yos que se crean en ese momento verán fallar la apuesta, pero en algunas afortunadas ramas nuestros yos resultarán agraciados. ¿Cuál es el alcance de la realidad física? Estamos seguros de que es más extensa que el dominio que los astrónomos pueden llegar a observar, incluso en principio. Ese dominio es definitivamente finito. Eso se debe esencialmente a que, como en el océano, hay un horizonte del que no podemos ver más allá. Y del mismo modo que no creemos que el océano se detenga más allá de nuestro horizonte, esperamos que haya galaxias más allá del límite de nuestro universo observable. En nuestro universo en aceleración, nuestros descendientes remotos tampoco podrán observarlas nunca. Pero nuestras preferencias son irrelevantes para la realidad física, por lo que deberíamos estar abiertos a la posibilidad de una gran revolución cosmológica inminente. Primero descubrimos que la Tierra no es el centro del sistema solar, sino que gira alrededor del Sol. Luego nos dimos cuenta de que hay miles de millones de sistemas planetarios en nuestra galaxia y que hay miles de millones de galaxias en nuestro universo observable. Resulta inconcebible para muchos físicos desde que apareció en los años 1920, es que un sistema no tiene sus propiedades bien definidas hasta que las mides. Dicho de otro modo, nuestra experiencia diaria nos dice que si alguien se pierde de nuestra vista al atravesar una puerta no deja de existir, simplemente hemos dejado de verlo. Pero en el mundo subatómico esto no es cierto, la realidad, entendida como algo objetivo que se encuentra ahí fuera, no existe, es solo una ilusión. No vemos las cosas en sí mismas, sino aspectos de lo que son. Esta es la llamada interpretación de Copenhague, planteada por Niels Bohr en 1927 y que viene a decir que hay que aceptar que no existe ninguna realidad profunda, que vivimos en un mundo fantasma donde nada hay definido hasta que se mide. Por decirlo más o menos poéticamente, la luna no existe hasta que alguien la mira. Es aquí donde engarza la propuesta radical de Everett de 1957, posteriormente retomada por Neil Graham y Bryce DeWitt en 1970. A Everett le parecía muy cogido por los pelos eso de que vivamos en un mundo donde, por poner un ejemplo cotidiano, usted no tiene un peso definido sino una distribución probabilística de posibles pesos, un 35% de que pese 70 kilogramos, un 15% de que sea 75 kilogramos, etc., y que no es hasta que se planta encima de una balanza cuando adquiere un peso concreto. Así decidió buscar una forma de evitarlo. Y la encontró, aunque el precio a pagar fue bastante alto, su teoría obliga al universo entero a escindirse en 2, 3, 4. Dependiendo del número de valores que pueda tomar la medida. Por ejemplo, sabemos que el spin de un protón solo puede tomar dos valores, un medio y un medio. Pues en el momento de la medición el universo entero se escindiría en dos y en uno el spin valdría un medio y en el otro, un medio. Esto es, tendremos dos universos absolutamente idénticos salvo por esa insignificante diferencia en las propiedades de un único protón de entre los millones de protones que existen. Y esto sucede cada vez que se realiza alguna medida cuántica en algún lugar.
Imaginemos que un profesor de física, cansado de darle vueltas al problema de la medida, decide suicidarse diseñando un peculiar aparato al que fija un revólver que, a su vez, apunta a su cabeza. Unido al gatillo hay un dispositivo que mide el spin de un protón cada 10 segundos. Si al realizar la medición obtiene el valor de un medio, el revólver se dispara y mata al físico. Si sale un medio, únicamente se escucha un clic. En este caso el aparato proporciona un nuevo protón y vuelve a empezar, así hasta 10 veces. Según la interpretación de Copenhague, el físico tiene una probabilidad del 50% de sobrevivir a los primeros 10 segundos, un 25% de hacerlo a los 20 segundos y solo un 0,1% de salir vivo pasados 100 segundos. Pero la interpretación de los muchos mundos resuelve el problema de forma distinta. Como cada 10 segundos el universo se divide en dos, en una rama el físico muere pero en la otra vive. De este modo, pasados los 100 segundos nuestro físico está muerto en todos los universos, salvo en uno. El experimentador descubrirá que es inmortal, dice el físico Max Tegmark. No obstante, este argumento solo le sirve al profesor de física. Para su ayudante, que está observando aterrado el experimento, el resultado final es el mismo sea cual sea la interpretación correcta. Si es la de Copenhague, su jefe tenía un 0,1% de posibilidades de sobrevivir. Si lo es la de los muchos mundos, solo tenía un 0,1% de posibilidades de encontrarse en el universo en el que su jefe sobrevive. Pero, insistamos, a su jefe no le da igual. Si es buena la de Copenhague solo tiene un 0,1% de posibilidades de sobrevivir, pero si es correcta la de Everett, sabe con absoluta certeza que saldrá vivo del experimento, pues habrá un universo en el que no morirá. Y no será otra persona distinta, sino una copia exacta de sí mismo. La única diferencia con el resto sus otros yos es que no tendrá una bala en la cabeza. La idea de que nuestro cuerpo y nuestra conciencia pueda tener miles de millones de copias viviendo unas al lado de otras pero sin poder verse ni tocarse es chocante, pero la teoría subyacente es absolutamente coherente. Cada transición cuántica, explicaba DeWitt, que tiene lugar en cada estrella, cada galaxia, en cada remoto rincón del universo está dividiendo nuestro mundo local en miríadas de copias de sí mismo. Los universos paralelos, una teoría intrigante y emocionante en el ámbito de la física teórica, han cautivado la imaginación de científicos y entusiastas por igual. Esta fascinante hipótesis sugiere la existencia de realidades alternativas, donde nuestro universo coexiste con innumerables versiones diferentes de sí mismo. La teoría de los universos paralelos, también conocida como la teoría de los mundos múltiples, se basa en la idea de que nuestro universo no es único, sino parte de un multiverso, un vasto conjunto de universos independientes y coexistentes. Estos universos paralelos se postulan como realidades separadas con sus propias leyes físicas y condiciones únicas. Una de las teorías más conocidas que respalda la existencia de universos paralelos es la teoría de la inflación cósmica. Según esta teoría, durante los primeros momentos del Big Bang, el universo experimentó una expansión exponencial extremadamente rápida. Durante este proceso, se cree que se crearon burbujas cósmicas en diferentes regiones del espacio-tiempo, cada una con sus propias características físicas. Estas burbujas podrían representar universos paralelos, y nuestro universo sería solo una de ellas. Otra teoría que respalda la idea de los universos paralelos es la mecánica cuántica. Según la interpretación de muchos mundos de la mecánica cuántica, cada vez que ocurre un evento cuántico, el universo se divide en múltiples ramas, creando así realidades alternativas donde todas las posibilidades se hacen realidad. Por ejemplo, en un experimento de doble rendija, se postula que cada vez que un electrón pasa por las rendijas, se crean universos paralelos en los que el electrón pasa por una u otra rendija.
primero es el multiverso de la interpretación de muchos mundos, MWI por sus siglas en inglés, de la física cuántica. Según esta interpretación, cada vez que el universo se enfrenta a un evento con distintos posibles resultados, el universo se bifurca en distintas versiones de sí mismo, y en cada versión ocurre uno de los posibles resultados. Los universos pueden surgir de una entidad supradimensional llamada en inglés el bulb, o bien de una región de un universo existente, como si fueran burbujas en un mar. Los universos pueden tener características distintas tales como su número de dimensiones, leyes de la física y valores de las constantes fundamentales. Hay una interesante versión llamada selección natural cósmica, que propone que los universos nacidos de otro universo heredan las características del universo progenitor pero con alguna pequeña variación al azar, por lo que se crea un proceso análogo a la selección natural biológica que favorece a los universos que tienen características que les permiten persistir durante un largo tiempo y tener descendencia. Hay muchas líneas de tiempo que se ejecutan simultáneamente pudiendo cambiar de dirección. Podrías comenzar en una línea, a continuación, cambiar de dirección para producir un resultado diferente de lo que esperaba originalmente. Esto significa que hay múltiples posibilidades que existen simultáneamente en cualquier momento, sujeto a nuestra elección consciente y deliberada. Las realidades alternativas son diferentes versiones de un mismo universo. Para entenderlo mejor os pongo un ejemplo. Sales de tu casa de camino al parque y tienes dos posibles caminos, por la derecha o por la izquierda. Si vas por la derecha llegas al parque, pero por el camino conoces a una chica encantadora que con el tiempo os conocéis, os casáis y tenéis hijos. Si vas por la izquierda llegas igualmente al parque, pero esta decisión produce un universo alternativo ya que no conoces a esta chica y por lo tanto no os conocéis, no te casas con ella y no tienes hijos con ella.